Reciban un cordial saludo de parte de su profesora Betty Alejo en esta semana número 13. El tema que vamos a tratar en este encuentro, semana 13, es precisamente salud mental. Para este tema, ¿verdad? Que es bien importante para nosotros y sobre todo en esta crisis, no solamente en esta crisis que dice la gente crisis de valores, no, entonces es una crisis total que ya tiene nuestra sociedad. Es importante, ¿verdad? Tener ese equilibrio para encontrar la salud mental. Entonces, entre los objetivos que vamos a describir hoy, precisamente tenemos conceptualizar qué es la salud mental y describir los factores internos y externos que afectan la salud mental. Para dar inicio a nuestra clase, les traigo la siguiente frase célebre. Una mente calmada trae fortaleza interna y autoestima. Eso es muy importante para la salud mental. Jóvenes, como pueden observar entonces, ¿verdad? Este es un gran maestro que es reconocido a nivel mundial. El maestro oriental, nuestro Dalai Lama, dice que una mente calmada y generalmente, ¿qué ocurre cuando nosotros estamos frente a sucesos inesperados como el COVID, ¿verdad? Y por eso les decía que no tenemos solamente una crisis de valores, también tenemos una crisis económica también, estamos viviendo, ¿verdad? Toda una serie de sucesos complejos que de una u otra manera, cuando estamos frente a lo inesperado, por supuesto, lo primero que nosotros vemos es que nos sucede, ¿verdad? Como seres humanos, es precisamente que se nos altera todo ese estado emocional y perdemos la mente calmada. Para mantener la mente enfocada, por supuesto, y lógicamente, proyectar una mente calmada, debemos tener esa fortaleza. Ahora bien, ¿cómo nosotros podemos proyectar esa fortaleza interna, esa paz que todo el mundo busca y que anda detrás de la felicidad, de la paz? ¿Y cómo aumentar nuestra autoestima? Es muy importante, jóvenes, esa revisión que nosotros tenemos que hacer en ese trabajo personal 24/7, debemos hacerlo constantemente, diariamente. Y una de las técnicas para incrementar la autoestima es precisamente la técnica del espejo. Ya está demostrado que esta técnica del espejo, cuando nos observamos frente a una cámara, frente a la proyección de un espejo, podemos ir observando, ¿verdad?, detalladamente aquellos aspectos que no nos gustan para poderlos trabajar. Una forma de hacerlo es reconocer todos los elementos o aspectos de nuestro cuerpo físico, lo que no nos gusta, pero también observar nuestra forma de pensar, nuestra forma de expresar ese contenido discursivo y, por supuesto, frente a nuestro actuar. Asimismo, ¿verdad? Tener la mente calmada nos permite también proyectarnos con un pensamiento estratégico y, lógicamente, en actitud positiva. Entonces, para dar inicio a nuestra clase, entonces tenemos hoy tres invitados especiales. Entre ellos están Mena Mariuxi, Secaira Vaca y nuestro apoyo, ¿verdad? Que es Juan Carlos, que ya él expuso, pero él está en apoyo. Entonces, los evaluadores van a ser, entre los evaluadores tenemos a María Camila Roncasio. ¿Llegó María Camila? Sí, profe, aquí estoy. Muy bien. Tú vas a ser una de las evaluadoras. Ahorita voy a pasar la asistencia, voy a ir colocándola de una vez. Tenemos también otro evaluador, va a ser nuestra estimadísima Elizabeth Gaibor. Andrade, está allí, ¿verdad? Yo la vi que entró. Buenas tardes, gracias. Muy buenas tardes, Elizabeth. Y el otro evaluador va a ser Nasimba Cintia. ¿Se encuentra Nasimba? Sí, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Ustedes van a ser hoy las tres responsables de evaluar a nuestros estimados invitados. También tenemos 3 personas que van a llevar van a hacer la síntesis o la memoria de esa exposición en conclusiones. Entonces tenemos a Rodríguez Edward, que también lo vi por allá. ¿Estás, Edward? Ok. Edward Soto Jacqueline, nuestra presidenta, que también habló ya. Presente.
Presente, profe, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y nuestra estimadísima Soria, que fue la primera que entró al aula virtual. ¿Listo? Continuando entonces con la asistencia, vamos a pasar el resto de la asistencia. Pillajo Cristian, ¿está? Presente. Muy bien. Sánchez Diana Patricia. Adelante. Juan Carlos Pérez Juan Carlos. Presente, profe. Excelente. María Camila ya sé que está. Secaira Vaca también está, porque yo lo voy viendo. Romero Belén. Aquí, profe, buenas tardes, presente. Buenas tardes. Ramírez Lema Caterín, ¿está? Presente, profe. Ajá. Mina Mariuxi, ¿se encuentra? Presente, profe. Bien. Y Pozo Verónica, ¿se está? Buenas tardes, profe, presente. Buenas tardes. Entonces, fíjense, ustedes van a tener la responsabilidad. Ahora bien, saliéndonos ya de la introducción, vamos a iniciar ahora con algo que yo sé que ustedes están esperando, que es precisamente, jóvenes, déjenme poner acá, es los temas que vienen, que es la semana del tema 14 y tema 15. Ya yo les había comentado a Jacqueline, ¿verdad? De quiénes iban a ser los primeros 7 personas. Sin embargo, ella había tenido ruido y entre tantas cosas vamos a aclararlo. Los primeros 7 invitados para el tema número de la semana 14 son Soria Joana. Soria Joana va a estar o sea, el orden, por supuesto, yo lo coloco acá. Si quieren mantener el mismo orden, lo mantienen. Si no, por iniciativa de ustedes, para que se pongan de acuerdo en el orden que ustedes consideren esas 7 personas. Tenemos a nuestra estimada Belén Romero. Tenemos también a Sánchez Diana, Nacimba Cintia, Pillajo Cristian, Rocasio María Camila y Soto Jacqueline. Son los que van para el próximo encuentro. Entonces, como ya Soto Jacqueline es así, ella puso, tú pusiste la semana pasada, yo voy a quitar a Soto y voy a bajar entonces a, wow, vamos a dejar a Soto mejor, Soto Jacqueline, ella es muy buena, todos son muy buenos y ustedes no tienen problemas por eso. Entonces, fíjense lo que vamos a hacer. ¿Qué quiero realmente yo de ustedes? Porque también he estado pensando, sé que ustedes, ¿verdad? Pueden hacerlo de diferentes formas. Sin embargo, yo voy a marcar, por decirlo de alguna manera, una estructura allí para que ustedes no se me pierdan tanto. Entonces, fíjense, yo la parte del tema número de hoy, no sé qué le pasa a mi estimado Mao, yo ahorita les voy a dar algunas introducciones. Sin embargo, vamos a pasar primero a esta parte. Entonces, fíjense lo siguiente. ¿Qué deben hacer las 7 primeras personas? Y, por supuesto, el resto quedaría para la semana número 15. Entonces, ya cuando vamos evaluando esas 7 primeras personas, los demás van ampliando el radio de información. ¿Qué quiere decir con esto? Que estas 7 personas que comienzan con Soria Joana, el resto de los 7 participantes que quedan allí van a ser los evaluadores. Ese día, ¿verdad? Yo selecciono a cada estudiante que va a evaluar a cada uno de ustedes, por supuesto, con la respectiva conclusión que va a hacer el estudiante. Entonces, allí estamos claros, ¿cierto? Una vez que nosotros ya decidimos quiénes son los 7, que ya yo lo decidí, ¿qué deben hacer? Bueno, hay varias formas que quiero que lo hagan. Lo primero es de posición, usted seleccionar, ya sea hipotético o real. Incluso yo tuve una estudiante que misma se puso, ustedes qué valiente. Entonces, de lo que hipotéticamente hablando, o un amigo, si es, yo también hoy trabajando en la mañana, repilándole algunos libros más para que yo le voy a enviar libros en para que le diga todos esos libros que organizar resolver haciendo libre persona que también basarse en selección de un test. En esta selección de test, ya sea una prueba o una decisión, la tiene usted. No le puede enviar con el test de árbol, usted decide con qué test o prueba psicológica quiere estar. Lo que sí que son los nombres de esas pruebas para yo también ir revisando allí, ¿verdad? Van a ser algunos criterios. Fíjense, una vez que ya tenemos establecido cuál es la prueba o el cliente o mis usuarios que voy a compartir de manera plural, pero por supuesto, jóvenes, que usted vaya en estructura, usted ya vaya conociendo cómo se presenta un uso clínico. Para que con un minuto, máximo 20 minutos. ¿Por qué? Porque algo de 10 personas y el audito voy a ver aquí, él le va a controlar esos minutos, porque si son 2, 20 minutos, sería una hora, 40 minutos, más el tiempo de reconstrucción que se hacen en cada caso. Ok, una vez que ya usted se preparó, entonces usted va a dar una que se llama análisis. Entonces, va a comentar. Profe, disculpen, cada uno, sí. 20 minutos. Y vaya con 20 minutos. Y ahorita
ahorita vamos a hacer en el tiempo, ¿verdad? Esto sí no, porque o sea, podemos jugar con el lugar y tener en esta situación de los clínicos, si lo vamos a hacer en otro, ustedes eso no vamos a dar extra en el tiempo. Entonces, ¿listo? Sí, es lo que voy a ir diciéndole. Entonces, fíjense, explicando. Entonces, ¿qué van a hacer? Lo único que tienen que hacer es seleccionar la vez que ya lo tenemos, ¿verdad? Nos vamos entonces a, por supuesto, el primer aspecto es la ficha personal. Lo llama el clic. Nosotros le vamos a colocar un nombre, ya sea real, de nivel, ¿verdad? Si tiene hijos que usted considere pertinente allí, cortito, una vez que ya tiene los datos, se va al motivo de consulta. De los síntomas que nosotros en esa persona. Los síntomas no existe, pero se puede palpar, se puede observar a través de esa persona. Y nosotros simplemente lo que hacemos es observarlo. Observamos el lenguaje corporal, la forma de hablar, su actual, lo que él se siente. Entonces, concretando allí el motivo de la sugerencia, por decir algo, puede ser descontrol emocional, lo que ustedes consideren que él tiene, algo que habrá psicología para esa persona. Aquí recuerden que cuando nosotros comenzamos a la discusión, decía que más de un músico que siempre la persona es sintomatología, es importante buscar esos signos, ¿verdad? Que no podemos ver más allá de quién es, decir, tenemos que testar esa cultura de crecimiento, esa herida que no la podemos ver en una forma concreta también, pero muchos jóvenes, un ejemplo, cuando estamos en esa historia vivida, es decir, es la experiencia que nosotros llevemos a la persona allí en ese motivo de la cosa, ¿verdad? ¿Cuál fue el momento de mayor felicidad? ¿Cuáles fueron los momentos? Primero siempre, ¿verdad? El momento de mayor felicidad y luego cuáles han sido los momentos de mayor tristeza, también después de allí, cuáles son los que tiene, ¿verdad? Hablando, los juegos y por bien en qué se destaca más esa persona, él con sus límites personales y todo lo que ponen allí, con su porque más allá de contenido discursivo. Recuerden que como lo decía Eri, ustedes, los tipos de palabras, que la persona, que la personalidad padre, entonces allí él dice, que dice, después de decir hola, esas palabras, estamos usando la persona, entonces en esas primeras palabras, ahí está el contenido discursivo, estará decir cada palabra que es, los 5 primeros que se evita que persona. Siempre se va a ver un de la persona, pero resulta que el libro real está encubierto, es decir, dentro de esa percepción que usted tiene como terapeuta, usted puede observar a ese sujeto y lógicamente allí usted va hilando. Y la mejor parte para poder nosotros hilar, construir una estructura real, tangible, cuantificable, desde una perspectiva, precisamente ser de manera objetiva y dejar el sesgo, nada de eso, no, las herramientas, cuáles en todo caso, ¿verdad? Y cada imagen quizás para nosotros descubrir, profundizar en la estructura, precisamente parte afectiva, ¿verdad? Ese pasado, revisar bien, nos da mucho conmigo, por supuesto, no basa en el texto, en lo que tiene que ver la edad que corresponde o viviendo. Sin embargo, por el joven, eso pueden ir haciendo ustedes, ¿verdad? Para que vayan profundizando, pero el motivo de la consulta tiene que ser concreto, es decir, hay un par más de consulta. Hasta aquí vamos entendiendo, ¿no está clarito o está más oscuro de lo clarito? Profe, yo tengo una pregunta. Verá, lo que usted dice en interno, pero es que no se hace en la primera sesión, eso ya es en algunas sesiones. Yo ahorita necesariamente tengo que aplicar el test porque yo estoy con alguien que estoy haciendo otra cosa que es la bioenergética de Andrés Lowe. Entonces, ¿le podría explicar eso lo que estoy haciendo con él o aplico el test que está subiendo en el app? No. Usted aplica el test que usted considere. Yo simplemente allí les coloqué una información amplia, ¿verdad? Pero cada uno de ustedes puede utilizar el test que quiera. ¿Por qué? Muy buena intervención. Por lo siguiente, porque usted, el test o la prueba psicológica va a estar relacionado, jóvenes, a lo que usted quiera encontrar. Y por supuesto, si hay ya un paciente conocido, ya usted le aplicará, según el diagnóstico que él tenga, el test, ¿verdad? Que usted considere. También, joven, hay muchos, si yo quiero medir todos los aspectos, es decir, llegó la primera paciente que es un holístico, integral, de un con la personalidad, de actitud, ¿verdad? Como tenemos muy poco tiempo, haciendo un ejercicio, decida un solo test, ¿sí? Pues, ¿te va entendiendo eso? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, ¿ah? ¿Quiere yo ver? Una duda. Si uno sale ansioso, no nos va a cansar una hora. Si te toca 12 minutos, minutos sobre la quiero disfrutar, pues colocar 15 minutos libres, 15 minutos para poder 10 minutos y 10 minutos
puede hacer como algo que es increíble. No voy a preguntar, eso se lo tengo que usted. A la persona que sabe. Mi premio eso va en positiva, o sea, clínica yo por esa persona de tal edad, de manera oral, positiva. Ya. Pero todo esto que estamos haciendo, es decir, cuando tú estás en historia clínica, tú vas a motivo de la consulta clínica, pues ya, cuando sales de otra persona que consulta, del motivo de la consulta, yo te lo voy a poner aquí que se los tengo, ¿ves? Aquí está la historia clínica. Esto es lo que usted debe presentar en la historia clínica. Tiene todos los elementos allí, jóvenes. La identificación, el motivo de la consulta, la historia de la problemática actual, la afectación en la vida habitual, la historia psicosocial, cortito, antecedentes personales si los tiene, antecedentes familiares, sus pero esos 8 puntos que están aquí, es lo que le digo, esos 8 puntos tienen que estar escritos en la diapositiva o únicamente yo le puedo relatar oralmente. No, debes presentarlo en un formato. Ah, ya, esa era mi pregunta, gracias. Sí. Una pregunta, ¿puedo ya hacer con eso, con algo que yo estoy haciendo yo? Llamar esas preguntas con un paciente que estoy haciendo. No hay ningún problema, lo puedes hacer con un paciente que tú trabajes, porque tú me comentaste en el inicio de nuestra clase, ¿verdad? Que tú trabajabas ya, hacías terapia y todo eso, no hay ningún problema. No importa, lo puedes usar. O sea, lo que quiero es que, ¿qué es lo que quiero? Porque nadie me ha preguntado, ¿cuál es el fin? El fin de esto es que compartamos la experiencia. Por lo menos, Cristian, tú que tienes más experiencia, porque lo has hecho, ¿verdad? Juan Carlos también creo que me dijo que lo tenía, y otros, supónganse. Entonces, ¿qué es lo que quiero? Que se comparta la experiencia para ir mejorando, para que ustedes vayan viendo, ¿verdad? Los pasos que hemos logrado cada uno de nosotros. Este es un punto adicional que yo le agregué. ¿Por qué se lo agrego? Porque ya yo he dado la asignatura en otras oportunidades y he visto que me ha dado buenos resultados. Incluso yo a los otros les exigía un portafolio personal, pero como esto no es el fin de acá de un portafolio, simplemente lo que quiero es que lo presenten en un formato, el formato que usted quiera. Lo importante es que lo tenga escrito para que usted lleve un hilo, una estructura, lo lleve, lo presente. Lo puede hacer en una ficha. Hay gente que utiliza la ficha, muy bonito. Usted hace una ficha muy interesante, lo puede hacer. O sea, el formato es decisión suya, pero que se pueda visualizar. ¿Sí me entienden allí, jóvenes? ¿Sí, María? Sí, profe, ya está claro. Ok, lo otro también les quiero decir, que yo sé que explicar eso en 15 minutos, de verdad les digo que eso debería ser como una hora, pero no nos alcanza. Entonces, fíjense lo siguiente, jóvenes. También pueden utilizar para que ustedes expliquen su test, pueden utilizar 15. Yo les usted busca, si yo entonces yo busco un video de 2 minutos, la de presencia libre, mucha que tengan la actividad y lo presenten como ustedes consideren más que será joven. Claro lo que estamos haciendo. Un diagnóstico de depresión, yo lo busco, hago la historia corta, porque 15 minutos que yo le estoy presentando. Por supuesto, jóvenes, uno de los elementos es describir realmente cómo es su paciente. Allí, en ese motivo de la consulta, yo les diría lo siguiente. Generalmente, nosotros, 2 instrumentos que utilizamos muchísimo, que es una técnica, es la observación directa, ¿verdad? Y la entrevista en profundidad. Cuando nosotros hacemos la observación directa, allí es tener escucha activa. En esa escucha activa, usted va escuchando a su paciente, a su usuario, a su cliente, y usted va recogiendo el motivo de la consulta. Y motivos pueden haber muchos, desde el inicio, desde la segunda y tercera consulta, después el cierre. O sea, el motivo de la consulta siempre hay como la apertura, ¿verdad? El inicio. Pero después, ¿verdad? En la medida que uno va atendiendo, uno se va a dar cuenta, está pasando esto, está ocurriendo aquello, lo estamos observando, ¿verdad? Lo estamos conociendo en esa entrevista en profundidad y podemos colocar o agregar otros motivos de consulta. Por el tiempo, jóvenes, por el tiempo, el motivo de consulta que usted considere que es el que quiere trabajar. No hay ningún problema. Sin embargo, fíjense, allí, cuando ya yo tengo el motivo de la consulta, supóngase, bueno, frustración. Ah, bueno, ansiedad, tal cosa. Entonces yo buscaría un actor allí que me hable, porque yo lo que quiero es que usted se ponga experto en ansiedad o experto en depresión o en cualquier diagnóstico. Entonces allí yo también le agregué en los libros, hay un manual de diagnóstico, Esos están ya elaborados, están establecidos. Entonces yo le voy a hacer llegar con Jacqueline ese manual para que usted se guíe también. Argumente en líneas cortas, máximo 2 párrafos, menos mínimo 1 párrafo, un teórico que le hable sobre esa patología que está presentando ese paciente.
¿Estamos de acuerdo allí, jóvenes? María. Sí, profe, sí. O se están oscuros o oscuritos. Entonces, aprovechen de preguntar. Recuerden, usted agregue allí, mire, atrévase a hacerlo. No importa si usted cree, ay, Dios mío, qué locura estoy haciendo, no importa. Mientras más crea usted, mejor. Hágalo, siéntase libre. Yo no le voy a evaluar eso realmente. Yo lo que quiero es que usted, para ver hasta dónde llega su creatividad. Lo otro, jóvenes. Otra parte allí que ustedes pueden, ¿verdad? En esa descripción de ya cuando estamos describiendo el diagnóstico, porque tenemos que tener un diagnóstico, joven. Entonces, en esa alteración, ¿verdad? Que el diagnóstico siempre va a ser una disfuncionalidad, una patología, una alteración. Nosotros tenemos que revisar esa estructura familiar, porque generalmente nosotros, los seres humanos, tenemos alguna brecha allí que nos dejó papito, mamita. Eso siempre es así. Papito y mamita es lo que nos hacen daño, quien nos marca el sello allí, ¿verdad?, de nuestra afectividad. También debemos revisar la historia escolar, dígame si es alguien que se quiere ir por psicología educativa, ¿verdad? Y le interesa un caso escolar, lo puede hacer. Hay que revisar esos años escolares, jóvenes, cómo fue como estudiante, si es mal estudiante, si es, qué sé yo, todo lo que usted quiera indagar. Lo otro es la historia sexual. Allí ya lo decía Sigmund Freud cuando vimos en las clases anteriores, ¿verdad? Conjuntamente con Carl Rogers, que uno de los problemas de Carl Jung, perdón, que uno de los problemas que tiene el ser humano es la disfuncionalidad sexual, y también podemos irnos con un caso sexual, si quieren, esa historia sexual también la podemos revisar, porque también es importante. Imagínense si usted es ansioso, tiene una frustración y resulta que usted es casado y su esposa que chalala, no se entiende, y todo eso es importante revisar, es decir, la estructura de la experiencia vivida de ese paciente. Lo otro es los resultados de la prueba, por supuesto. Como dice Crista, tú tienes ya un paciente, ya le debes haber aplicado una prueba, me imagino que le has aplicado varios test, ¿verdad? Entonces allí... No tanto el test, más yo soy como más corporal y ya me guío por la caracterología del cuerpo y por las formas de pararse y forma de hablar y forma de ver. O sea, de ahí ya saco un diagnóstico. Ah, bueno, excelente. Entonces, bueno, tú explicarás eso. Allí yo les dejo libre. Así vamos escuchando, ¿verdad? Cada uno de ustedes cuál es el interés que tienen. Entonces, fíjense, los resultados de la prueba, del test, lo que usted observa, tiene que presentarlo, porque si yo observo a mi paciente, tengo que tener un resultado. Y después que yo tenga un resultado, jóvenes, debe haber un plan de acción. ¿Cómo lo voy a atender yo? ¿Cómo atiendo yo a mis pacientes? Es decir, ¿cómo lo atiendo? Yo por lo menos en mi caso, ahorita tengo varios, ¿verdad?, de orientación psicológica, pero más hacia la inclinación escolar, o sea, la orientación vocacional y todo eso. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué plan estratégico voy a hacer yo? ¿Cuál es mi plan de acción? ¿Cuál es mi plan de intervención? En ese plan de intervención les digo, ¿qué van a hacer con ese paciente? ¿Cómo lo van a mejorar? Así sea hipotéticamente. Acuérdense que a usted no le va a dar tiempo de curar a nadie, ni mejorar, ni sanar, ni nada. Simplemente recuerden, esto es hipotético. ¿Cómo lo haría usted? Su plan de intervención. Así usted se proyecta también. Lo otro, jóvenes. Aquí entonces volvería al caso de lo que lleva en sí. Estos son algunos elementos que deberían ustedes tomar en consideración, jóvenes, al momento de presentar su caso clínico. Un caso clínico, jóvenes, que no se presenta sino con un estudio en profundidad de 6 a 1 año de estudio con esa persona. Simplemente esto es un ejemplo, ¿verdad? Un ejemplo, jóvenes, para que ustedes lo sigan. Entonces, en esta historia clínica pueden utilizar primero la identificación de la persona, ¿verdad? Edad, todo eso, porque desde la edad, jóvenes, como dice Cristian, él observando cómo mira, cómo se para. Es que, jóvenes, para empezar, desde la edad ya empezamos a ver cómo nos diferenciamos entre un adolescente y una persona de 65 años, por decir. ¿Cómo será una estructura de la mente si nosotros trabajamos a un joven adolescente o un adulto de 70 años, por citar un ejemplo? Por supuesto, las estructuras van a ser diferentes, ¿sí o no? Unas van a ser rígidas, el otro van a ser flexibles, porque el otro tiene plasticidad cerebral, se está desarrollando. Todo eso tenemos que considerarlo. El motivo de la consulta, su problema que presenta, ¿verdad? El diagnóstico como tal, debe haber un diagnóstico. Por supuesto, todo lo que usted quiera agregar allí, sus antecedentes personales, familiares y todo aquello que me interesa más a mí, los resultados que usted encontró y el plan de intervención. Yo creo que con esto tienen para entretenerse tranquilamente. Que no les genere estrés tampoco, jóvenes, por lo siguiente. Si le genera estrés es porque no le está gustando lo que está estudiando. Entonces, porque usted lo que quiere es aprender, ¿sí o no? Entonces, aprenda. El aprender nos lleva a leer, y a leer es simplemente hacer las cosas bien. ¿Qué les recomiendo?
Yo les voy a mandar los libros, apenas termine esta tarde, les mando la carpeta de libros a Jacqueline, y Jacqueline, por supuesto, que tiene su correo, se los va a enviar a ustedes. Allí pueden revisar, no se preocupen, ahí hay mucho material. Lo importante, más allá de que usted se aprenda todos los test, porque nadie se aprende todos los test, a menos que, bueno, que se dedique a hacer una especialización, porque para eso son las especializaciones, incluso son materias aparte que uno va viendo. Entonces, ¿qué les diría yo en este caso? Que simplemente con que usted domine 1, 2, 3 T es más que suficiente. Y además de eso, también le diría, apóyese con los videos, ¿verdad? En YouTube, en YouTube, allí tienen los videos y pueden observarlos, ¿verdad? Hay gente experta que ya hace rato está escribiendo y grabando videos sobre pruebas y test proyectivos. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta el momento? ¿Se dan cuenta? No hablamos casi y ya es casi las 4 de la tarde. Y eso es una de las cosas que a mí me estresa, ¿verdad? Las horas que pasan aquí como muy rápido. A ver, cuéntenme. ¿Alguna duda? Pregunten ahorita o callen para siempre, por favor. Profe, en lo que nos estaba explicando, entonces tenemos la primera página de nuestra ficha historia clínica, es el anamnesis, ¿no es cierto? Que ponemos Exactamente. motivo, todo lo que usted nos indicó en esta diapositiva. Luego sería el diagnóstico ya en sí, ¿no es cierto? El diagnóstico o resultados de las pruebas. Aplicación de las pruebas sería, luego resultado y plan de acción y ya nada más. Plan de intervención. Plan de intervención. Ya, plan de intervención y la aplicación de pruebas, ¿no es cierto? Luego de la anamnesis, aplicación de pruebas, el resultado de las pruebas. Exacto. Y el plan de intervención. El plan de intervención. Y listo. Y se pueden apoyar con un video corto. O sea, pueden usar un video corto de 2 o 3 minutos si usted no se quiere complicar el mundo. Yo no le diría, no, que usted tiene que aprender ese paso a paso. No, si usted ni siquiera ha comenzado realmente los estudios como tal, ¿verdad? Usted está haciendo una nivelación. Entonces yo le diría, apóyese con un video y lo explica allí. Simplemente, si quiere hacerlo como usted quiera. La creatividad está abierta. O sea, yo les dejo esa línea de acción. Use su creatividad para que salga súper excelente. Que yo sé que ustedes siempre han salido excelentes. ¿Alguna otra persona? Cristian, María, Soto, ¿está clarito? Sí, profe. No sé si yo puedo decir más o menos cómo voy a hacer para tener clara la idea y si es que corregir algo me lo puede hacer, por favor. Sí. Rapidísimo, no me demoro mucho. Bueno, mi caso, o yo a dónde me voy a referir, y siempre estoy enfocada en el tema laboral y quiero aplicar el test, el 16PF. En base a este test voy a determinar de una persona X cuál es el caso que esta persona tiene, que yo estoy más enfocada en un tema de acoso laboral o el síndrome de burnout, cualquiera de esos dos casos. Con este test lo desarrollo, presento la historia clínica, aplico el plan de intervención y cerraría. ¿Así sería, profe? Así mismo es, así mismo es. Claro, porque usted tiene que tener un motivo de consulta y como tú estás diciendo que lo vas a aplicar, ¿verdad? En el contexto laboral no hay ningún problema. Allí utilizas un test, ¿verdad? Lo haces y haces un diagnóstico y después haces un plan de intervención y las conclusiones a las que tú llegaste. Por supuesto, recuerden que las consultas jóvenes no van a ser, usted no va a resolver un caso clínico en una consulta, eso es imposible, jóvenes, imposible, porque para eso es el seguimiento. ¿Se acuerdan cuando vimos los modelos terapéuticos? También jóvenes, por allá me preguntaba Elizabeth, que no me lo preguntó hoy, es raro, me decía, profesora, y podemos utilizar un modelo cognitivo-conductual, el modelo que usted quiera. También jóvenes, hay un modelo allí que ya nosotros vimos, ¿sí se acuerdan? En una de las clases que ayer yo no me acuerdo en cuál. Allí hablábamos de los modelos, ¿verdad? Modelo conductivo-conductual. Usted puede utilizar un modelo, el que usted quiera también, y ese le va dando los pasos a seguir. Entonces, yo lo que quiero es que usted se atreva a analizar, simplemente. Lo otro es, bueno, como aquí vamos a aprovechar la experiencia de Cristian Pillajo, ¿cómo lo harías tú, Cristian? Explica. ¿Y con qué test vas a aplicar tú? O tú me dices, o sea, no sé, por fin, ¿cómo lo piensas hacer tú? Yo lo pienso hacer primero, o sea, yo ya tengo descrita la personalidad de la persona, su caracterología y cuáles son los problemas. Y ahorita voy a aplicar el test de la lluvia porque ya que mandó al grupo que se van a aplicar. Y voy a aplicar el test de la lluvia para ver si me sale lo mismo que yo ya tengo diagnosticado. Y voy a decir que, o sea, estoy aplicando la bioenergética de Alexander Lowen, que dice que toca trabajar cuerpo y mente. Entonces dice que todo viene a partir de la sexualidad y de la infancia. En los primeros casos que yo vi, en primeras sesiones que yo vi con esta chica, me di cuenta que tiene muchos problemas emocionales, tenía muchos problemas emocionales y de su infancia. En la primera sesión no se abrió y no dijo nada. Hice un ejercicio de bioenergética que es coger los dedos y aplastarse y concentrarse con su respiración.
ya que Alexander Lowen dice en su biografía que eso va a ayudar a que se concentre con su niña interna. Entonces me di cuenta que, o sea, después de hacer, porque en la terapia de Alexander Lowen no es solo verbal, sino también es corporal. Después de ella sentir la sensación que sintió en su corazón, se dio cuenta que ella sentía desapego de su madre. Entonces se dio cuenta que tiene que solucionar ese problema con su mamá. Ella pensaba que sí estaba bien su relación con su mamá, pero no curó esa etapa de su vida, de su infancia, que su madre lo dejaba ahí encerrado. Entonces ella recién se daba cuenta, o sea, lo inconsciente lo hizo consciente, porque es su comportamiento así, a partir del abandono de su madre. Entonces ella tiene tiene que ser una mujer muy, que todo acepta. Que te dice, tú dices, vamos a caminar. Sí, sí, por sentirse aceptada, porque desde niña se sintió como que desprotegida de su madre y a la primera persona que se pegaba, le decía algo, se pegaba. Entonces tenía relaciones muy tóxicas que todo aceptaba y no podría decir un no. Y esto se debía a su problema con su madre, pero ella no lo hizo consciente hasta que pudo sentir esa sensación en su corazón. Entonces la siguiente sesión dije focusing. Focusing es una terapia que es la sensación sentir. Esta sensación sentida era a través de la imaginación de cada individuo. Y a partir de esa imaginación ellos sacan sus propias conclusiones. Entonces me puedo dar cuenta que ella no podía cerrar ese círculo de tener hombres posesivos, porque quería protección, ya que en su niñez se sentía desprotegida. Entonces estamos en eso de trabajar la auto, como que sentirse segura de sí, y dejar ese círculo vicioso de buscar relaciones tóxicas. Qué bueno, qué bueno. Y ahorita estoy trabajando más lo que es con Alexander Lowen, lo que es bioenergética. Bioenergética es lo que es todo corporal. Qué bueno, excelente. Entonces, fíjate lo siguiente. ¿Cuál es la diferencia, si ustedes se dieron cuenta allí, de lo que dijo Cristian y lo que dijo Soto? Fíjense, él agregó el elemento que le faltó a Soto y qué bueno que él lo dijo, que es precisamente el fundamento teórico. Jóvenes, cuando estamos nosotros haciendo una presentación de un caso clínico, debe haber una fundamentación teórica. Y esa fundamentación teórica, jóvenes, para que lo sepan, es un autor con que usted se va a casar, ¿verdad? Y va a fundamentar, en el caso de Soto Jacqueline, que va a trabajar con la psicología organizacional, algún actor que le hable del síndrome que ella va a trabajar. ¿Ven la diferencia allí, jóvenes? Sí, profe. Sí, profe. Una inquietud, porque yo ya apliqué algunos test independientemente con el que vaya a trabajar, pero igual puedo seguir aplicando varios test y el que no tengan mis compañeros lo puedo socializar para poder tener un mejor conocimiento, digamos, del paciente. Ahora, a mí me entró una duda cuando hice les hice el del dibujo del mismo sexo y del otro sexo, porque me presentaron dos dibujos y yo no sé bien poderlos interpretar, entonces me surge esa inquietud, el poder analizar bien los datos, ¿no? De los dibujos. No sé si ya le escojo qué prueba y le puedo enviar a usted esta prueba. Voy a coger a ver si le escojo más porque lo analicé en base al libro, que es el libro principal de la semana 14, pero no dice, en este ejemplo uno le tengo sin pupilas, el dibujo está sin pupilas, entonces del ojo, y no sé eso qué signifique. Entonces tengo como un poquito ese miedo o esa curiosidad de saber qué es lo que significa y dar un diagnóstico de pronto mal, ¿no? Claro que estamos recién empezando, pero sería bueno de pronto tener un poquito como esa guía de los test que vamos a aplicar o los dibujos proyectivos para no equivocarnos. Sí, profe, de manera personal también, bueno, Elizabeth se adelantó un poquito y comparto también la idea de ella, de que, bueno, yo tengo la idea de aplicar tal dicho test, pero sí me gustaría también de que nos pueda guiar un poquito y decir, mira, si tú estás enfocada en esto, este test no te sirve, o este de acá creo que sí te va a quedar mejor, o algo así, de manera independiente, si nos puede guiar en el transcurso de los primeros días de la semana, pues sería agradable y muy fructífero, profe. Exacto, exacto. Muy buena la intervención, Elizabeth. Entonces, fíjense, ¿por qué es eso precisamente? Ustedes me van a mandar, de los 7 primeros, ¿verdad? Me van a mandar con Soto, ¿verdad? En un mensajito de texto allí, perdón, en un WhatsApp, me van a escribir con cuáles test van a trabajar, ¿verdad? Ya empezó a llover aquí. Entonces, fíjense lo siguiente. Jóvenes, no pueden repetir los tests. Por decir, son 14 personas, son 14 test o pruebas diferentes. No pueden repetirse, esa es la idea. Entonces, me mandarían los 7 y yo le diría dónde van a ubicar los resultados. ¿Está bien? ¿Sí? Listo, profe. Muchas gracias.
Está bien. Entonces, fíjense, allí vamos. Vamos a, ya ahorita, fíjense, de todas maneras, nos quedan 2 clases que serían puras pruebas y test. Entonces, ya son las 4 de la tarde. Entonces, vamos a empezar con el tema de hoy. Es que todo es rapidito, aquí el tiempo pasa rápido. Entonces, cualquier duda, inquietud que tengan, no se preocupen, lo podemos socializar entre la semana. Entonces, fíjense, rapidito para darle paso a los chicos, yo simplemente voy a hablar de algunas cosas. El concepto de salud mental. Nosotros allí, ya yo se los dije en la clase magistral grabada, yo no voy a repetir lo que ya está dicho. Sin embargo, jóvenes, fíjense que para nosotros hablar de salud, primero de salud mental, debemos conocer un concepto muy importante, que es la salud realmente. Pero la salud, según la Organización Mundial de la Salud, jóvenes, la OMS, la Organización Mundial de la Salud resalta lo siguiente. Ellos dicen que la salud no es solamente la ausencia de enfermedad. ¿Y por qué la Organización Mundial lo dice? Bueno, precisamente porque cuando tenemos problemas sociales, ¿verdad? Como la delincuencia, la drogadicción, el alcoholismo y la lista continúa, esos son problemas sociales que de una u otra manera nos afectan a nosotros en nuestra sociedad. Eso también es una enfermedad social porque es una alteración allí. Pero también dice que no solamente es la ausencia de enfermedad, jóvenes. Si nosotros revisamos la historia médica y psicológica, ¿a quiénes se trataban desde el inicio de la sociedad? Primero, en la parte de las primeras pruebas que se hacían eran con soldados, ustedes saben que es así. Los soldados, ¿verdad?, que iban a las guerras, las tantas guerras que se vivieron, la Primera, Segunda Guerra Mundial, la Guerra de los 7 años, la lista continúa. En eso eran los pacientes que se estaban consultando para ese tiempo y lo único que interesaba era esa parte de la salud tanto física como mental. Entonces, lógicamente, al haber una alteración allí de la salud física, recuerden que nosotros tenemos varios cuerpos y el primer cuerpo es el cuerpo físico, pero también tenemos el cuerpo mental, tenemos el cuerpo espiritual, que es la famosa, ¿verdad? La ansiosa paz, la felicidad, eso es el cuerpo espiritual. También tenemos el cuerpo astral, para los que crean, el cuerpo etéreo, ¿verdad? Y otros cuerpos allí. Pero esos son los que yo voy a mencionar. Entonces, fíjense allí, jóvenes, que para la medicina clásica, nuestra salud estaba relacionada, simplemente era sinónimo o de alteración física o, lo contrario, algún trastorno mental. Entonces, después, con la evolución de nuestra sociedad, la Organización Mundial de la Salud estableció que la salud no es solamente ausencia de enfermedad. ¿Por qué? Porque todo aquello que afecte a nuestras sociedades, todo lo que afecte al ser humano, el calor, las altas temperaturas, todo eso. Entonces, ¿qué les recomiendo yo? Bueno, que para tener salud mental tenemos que tener salud física. Por allá decía uno de los chicos, que fue Juan Carlos, me acuerdo, me gustó mucho tu intervención, Juan Carlos, todos me gustaron, pues yo los evalúo, les leo y les corrijo cualquier cosa, ajá, y les pregunto también, ¿y por qué no respondes tal cual lo que yo te estoy preguntando? Porque no leyó. Entonces, simplemente, ¿qué ocurre allí, jóvenes? Cuando nosotros tenemos salud mental, ¿verdad? Recuerden que la salud mental antes estaba relacionada con enfermedad mental. Y no es necesariamente, usted de repente puede tener una alteración mental, pero no quiere decir que usted tiene una enfermedad. ¿Por qué? Porque justamente para la Organización Mundial de la Salud todo está vinculado desde el cuerpo físico, el cuerpo mental, el cuerpo afectivo y por supuesto el social. Y por eso es que nosotros como seres que somos vinculantes de una sociedad, todos aquellos factores externos nos afectan en nuestra salud, no solamente en la salud física, sino también en la salud mental. Por eso allí, ¿verdad? Esos factores biológicos, dígame, fíjense, toda esa parte genética, la herencia, nosotros heredamos a los padres, lo menos que heredamos es el dinero. Sin embargo, de ellos sí heredamos, ¿verdad?, aquellos factores biológicos como la genética, es decir, la obesidad, la hipertensión, la diabetes, las enfermedades cardíacas. Esos son enfermedades que de una u otra manera se van heredando de familia en familia. Por supuesto, aquellos factores económicos. No hay cosa que detone más una generación, un factor que altere más nuestra salud que la parte económica. Eso también está más, jóvenes. ¿Por qué? Porque la economía, ¿verdad? El dinero que de la parte económica. El dinero es importante, jóvenes, porque si nosotros no tenemos, y a medida de Abraham Maslow, el decir, la necesidad biológica, el interior, está cubierta, porque si usted no tiene un techo, usted no tiene una adecuada, usted no tiene en un momento, usted no cuenta tampoco ni con dinero. ¿Qué cree usted que le va a pasar? Se va a enfermar. Primero se va a enfermar físicamente, pero primero nos enfermamos mente. Todas aquellas alteraciones, factores, primeramente, después socializa el cuerpo. Y por supuesto, todas esas situaciones nos hacen ir
de una u otra manera nos altera nuestra salud física, mental, social y espiritual. Incluso ustedes se van a la calle, ven a señores, bajerá, virus, todo eso, porque ¿dónde las bacterias, virus? En todos los factores ambientales, la suciedad, y eso también nos afectan directa o indirectamente a cada uno de nosotros. Eso es, según la Organización Mundial de la Salud, debe haber todo ese equilibrio, sociales, políticos, factores biológicos, económicos, ambientales, para nosotros tener unas condiciones óptimas de salud. Eso que yo agregaría. Los otros jóvenes ya también en esa... Una consultita antes de que se vaya esta preguntita. En el cuestionario que nos puso, me cambió aquí la duda bastante, porque si bien es cierto, según la OMS, dice que es la ausencia, ¿no?, de la enfermedad, pero usted nos recalca que es más bien, o sea, por el tipo de los factores que afectan nuestra salud, en base a eso, a lo que nuestra salud mental dependería. ¿En base a eso? Ajá. O sea, afecta prácticamente a un nivel socioeconómico, el social, el cultural, pero ante la OMS, simplemente en el texto que decía ahí, es como la ausencia de la enfermedad. No es solamente la ausencia de enfermedad, no. La Organización Mundial de la Salud dice que no solamente es la ausencia de enfermedad. Por eso es que yo hago la vinculación, Belén. ¿Por qué? Porque la ausencia de enfermedad, o sea, anteriormente nuestra medicina tradicional, clínica, clásica, todo lo relacionaba con una enfermedad, es decir, una enfermedad del cuerpo, solo del cuerpo, ya sea mental o sea física. No así con los factores sociales, o los factores ambientales, los biológicos, los políticos, los factores de allí en el contexto social. Así. Gracias. No es solamente, es decir, ¿por qué la OMS dice no es solamente? Porque anteriormente todo estaba relacionado con las patologías físicas, es decir, si la tuberculosis, que si cualquier patología que tuviera una persona o alguna alteración mental, porque le llamaban eso enfermedad mental. Ok, con relación a la salud mental, jóvenes, ¿cómo debemos nosotros tener salud mental? Eso lo dirán los chicos, ¿verdad? Porque es importante, jóvenes, en estos momentos, debemos tener salud mental. ¿Qué hizo el COVID-19, nuestro virus que ha crecido, se ha potenciado y ahora hay una nueva cepa y Precisamente dos cosas que nosotros, fíjense, la gente, además de que no ha acatado las normas de bioseguridad, tampoco, jóvenes, ha entendido el riesgo que corremos al infectarnos, o mejor dicho, contagiarnos los unos a los otros. ¿Por qué? Porque no nos sometemos, lógicamente, a esas medidas de bioseguridad. No lo entendemos y allí parte la toma de conciencia. Y si no tenemos conciencia de cómo somos nosotros como seres humanos, tampoco vamos a tener un bienestar colectivo y la enfermedad se ha incrementado, y justamente uno de los aspectos o factores más importantes que hemos tenido en la actualidad es justamente que este flagelo, ¿verdad?, ha impactado en la salud mental de los trabajadores, y no solo eso, sino que trajo con ello también el teletrabajo, que es súper exigente para aquellas personas que trabajan 8, 10, 12 horas, y lógicamente eso ha alterado la salud mental en todos los aspectos. ¿Por qué? Porque también no estábamos acostumbrados a estar 24/7 la familia completa, los que tienen la familia, por supuesto. El que vive solo, feliz y contento estará. Pero aquellos que tienen una sola computadora, que tienen 5 muchachitos, que tienen el teletrabajo, la mamá salía y los niños iban al colegio. Ahora no, la mamá está aquí en la casita, ¿verdad? Además, trabajando en el teletrabajo, tiene que atender a los hijos, cocinar, atender al esposo y y la lista continúa. Y toda esa situación de readaptación alteró nuestra salud mental, aquellos que están padeciendo esas situaciones. Y si no me lo creen, ¿por qué cree, Belén, que cuando salimos a la calle, ¿verdad?, todo el mundo anda así, aprensivo, porque nos siente que solo por el hecho de no mantener esos 2 metros de distancia se va a contagiar? Y eso no es así. Pero, sin embargo, lo bueno de los 2 metros es que te permite una parte preventiva, porque si alguien no carga la mascarilla o tiene el virus y está allí activo, porque el virus está activo, solo que es frágil, porque ustedes saben que esos virus generalmente se destruyen con mucha facilidad por el sol, por el calor. Sin embargo, el estornudar, el tocar, eso podemos contagiar. Entonces, bueno, para tener salud mental, yo les recomiendo esta que me gustó muchísimo. Primero, nosotros, jóvenes, una de las situaciones que ha traído la alteración de la salud mental, que es del desequilibrio, la pérdida o el desequilibrio allí, es justamente el estar todos
socializando en un mismo contexto, en un espacio. Hay mucha gente que está recargada, tiene demasiadas responsabilidades, tiene los niños pequeños. Yo he estado en situaciones de congreso donde dicen los chicos, ¿verdad? Las trabajadoras, sobre todo las mujeres, ¿verdad? Que se sienten recargadas y cargadas porque tienen mucha responsabilidad, porque están haciendo la tarea de los niños, están en el teletrabajo y la lista continúa. Entonces, ¿cuáles son aquellos factores que influyen negativamente de una u otra forma? Bueno, tenemos muchos. Entre eso, allí los pueden observar, ¿verdad? Comienza con nuestro modo de vida. ¿Cómo vivimos, jóvenes? En ese modo de vida tiene mucho que ver con nosotros, desde nuestra alimentación, por supuesto. Por ahí hablaba Juan Carlos de eso. La alimentación, nuestra forma, si somos sedentarios o no, ¿verdad? Eso también lo trajo el teletrabajo, jóvenes, 4, 8 horas, 12 horas trabajando, sentados frente a una computadora. No nos queda tiempo de hacer ejercicio, ¿verdad? La alimentación, a veces ese teletrabajo es tan exigente que da solo media hora, y mucho no le queda tiempo para preparar la comida y se come rápidamente. Todo lo que tiene que ver con ese modo de vida poco saludable que lo estamos viviendo con este COVID-19 y lo que viene. También las condiciones de trabajo, por supuesto, son estresantes. No hay una cosa, y me encanta el tema que vas a tocar tú, Soto, vamos a ponerlo acá, que justamente ese síndrome de verdad, de Burro, el de Burnet, bueno, yo lo pronuncio tal como se escribe, por lo siguiente: sus condiciones de trabajo son estresantes, que es la condición, ¿verdad?, del síndrome del quemado, porque la gente se va cansando, como es la rutina, es el patrón del día a día, 24/7, sobre todo hay trabajos que son más estresantes, como la de la vigilancia, ¿verdad?, los que están parados, los que están mucho tiempo sentados, todos esas enfermedades alteran, ¿verdad?, y de una u otra manera hay trabajos como ser médico, enfermera, qué sé yo. Imagínense todas esas personas, el agente policial, toda esa gente que han vivido en el día a día, ¿verdad? Que fueron los primeros que el 21 de enero les colocaron la primera dosis de la vacuna, Dios mediante haga efecto la susodicha vacuna, ¿verdad? Que fue bien criticada aquí en Ecuador, no sé si ustedes lo vieron, yo lo vi. Entonces, dentro de eso, todas las condiciones externas es lo que más nos afecta, y por supuesto, la violación de los derechos humanos, ¿verdad? La parte, alteración socioeconómica, la discriminación de género. Dime si usted tiene un esposo machista que usted va a hablar y simplemente le calla cada vez que usted va a hablar, ¿verdad? Esos cambios sociales rápidos, la exclusión social y todos los factores externos ambientales, y por supuesto todo lo que tiene que ver con esa valoración como persona. Allí yo diría, entre los factores, ¿verdad?, también, jóvenes, que nosotros tenemos que cuidar mucho son los factores intrínsecos. Esos factores intrínsecos internos nosotros tenemos que cuidarlos, y es nuestra valoración personal. Cuando nosotros tenemos baja autoestima, cuando tenemos poca tolerancia a la empatía, cuando tenemos poca tolerancia a la frustración. Yo creo que el 99% de la actualidad de nuestra sociedad tiene baja tolerancia a la frustración, jóvenes. ¿Por qué? Porque ya está demostrado, y hay bastante teja allí que se pueden utilizar para medir la tolerancia a la frustración. Incluso yo le mandé a Juan Carlos allí y a Mena, que para un video para que vean cómo de una u otra manera polarizamos nuestra vida en estos momentos bajo la frustración, situaciones. Pero ahora vuelvo yo a decir, ¿por qué nosotros manejamos poca tolerancia a la frustración? Porque nosotros, de una u otra manera, jóvenes, vivimos resentidos. Y cuando estamos resentidos, que nada nos gusta, nada nos satisface, nos quejamos por todo, jóvenes, y vivimos ansiosos. Lógicamente, el estrés llegó allí. El estrés no es malo, jóvenes, para nada. Debemos acostumbrarnos al estrés. El problema es cuando lo convertimos en distrés. Cuando hay distrés, allí sí hay problema. Las emociones negativas. Usted no ve que a veces la gente, usted lo saluda, hola, ¿cómo estás? Con esa alegría y tal. Por lo menos Cristian, que maneja tanto esa terapia, ¿verdad? Bueno, hay gente que usted nada más le ve la cara y uno dice, ¿será que lo saludo? No lo saludo, dan hasta miedo, de verdad. Hay gente que es tan rígida en su cara, que usted no se atreve ni siquiera a hacer un mal chiste, porque si de paso uno es mal chistoso y lo dice, capaz que se va a frustrar hasta porque uno dice un chiste malo. Entonces, la ansiedad, el estrés, ¿verdad? Las emociones negativas. Hay gente que está lloviendo y porque está lloviendo, ya siente que ya maneja emociones negativas. Señores, cuando vemos el vaso medio vacío, es nuestra realidad, esa parte interna, esa parte que
que es importante nosotros bajar a ese mundo, a ese mar de profundidades, jóvenes. En ese mar de profundidades nosotros tenemos que aprender a determinar y conocer cuáles son nuestras emociones negativas y por qué estamos fluctuando tanto emocionalmente hablando en esas emociones negativas. Ya la programación neurolingüística, yo soy amante de la programación neurolingüística. Yo creo que es una de las ciencias más bellas, la neurociencia, de verdad es lo más bonito que hay. Entonces, dentro de eso, es ver el vaso lleno, porque cuando lo vemos vacío, porque nuestro mundo está vacío y somos ansiosos, ¿verdad? Y chalala y chalala. Lo otro es la sobrecarga, jóvenes, cuando llevamos cargas, sobrecargas dentro de nuestras responsabilidades y no sabemos, no tenemos la tolerancia, la capacidad, las estrategias para manejar la frustración de una u otra manera, vamos a tener alteraciones de la salud mental. Un ambiente hostil. Imagínense ustedes un jefe que dice Jacqueline, un jefe que nos viola nuestros derechos. Eso se llama acoso, y no sexual, porque de paso termina siendo sexual al final. Cuando hay acoso, hay dos cosas. Si es una mujer, no, esta es una resentida, así de sencillo. Y si es un hombre, es que a usted le gusta, y dígame si la mujer está buenísima, seguro que también hay un acoso sexual encubierto. Eso es así de fácil. O si no está muy buena, pero algo tiene de más que le gusta al hombre, pues acuérdense que entre colores y gusto se ha escrito muchísimo. Entonces, dentro de ese ambiente hostil, generalmente hay una parte encubierta que es el abuso sexual y el abuso laboral. El abuso laboral está muy en boga, eso tiene como 10 años con el abuso laboral, pero recuerden que donde manda capitán no manda marinero, y al final de cuentas, el ambiente hostil lo hace el jefe, así de fácil. Entonces, ¿qué ocurre allí cuando hay un ambiente hostil? La herramienta es saber poner límites. Muchos yo he escuchado, miren, no vayan a creer que no, yo tengo amigos de amigos trabajando en teletrabajo, y dicen que hasta el jefe, y el jefe no los quiere ni dejar a ir a almorzar, un momentico, porque es que hay un derecho, señores, el derecho a la no violación de mi derecho. Y si yo estoy en mi hora de almuerzo, no se va a caer el mundo porque usted va a salir a la hora de almuerzo, un receso de almuerzo. Sí es fácil. Pero ¿quién tiene la culpa? La culpa ya no es de la vaca, jóvenes, la culpa es precisamente de nosotros, las personas que no sabemos poner límite en la declaración del no, en esa declaración del no o la declaración del sí. Recuerden que la declaración del sí, jóvenes, es la afirmación, es una promesa, y la declaración del no es un límite. Bueno, jóvenes, ¿tú ibas a decir algo, Jacqueline? Sí, justamente por eso, como se aplicó mucho en base a lo que es la pandemia, el tema del teletrabajo, se dio el tema de la ley humanitaria, en el cual indica mucho del tema de cómo se debe trabajar, cuántas horas tienen que trabajar, justamente en lo que es el teletrabajo. Si bien es cierto, el teletrabajo ha existido hace mucho tiempo, pero esta vez, y no se le ha parado mucha atención, mucha bola, como digamos, pero ahora con la ley humanitaria hay muchas ventajas para el trabajador en cuanto a eso. Así es, eso correcto. Entonces, fíjense, también les digo que aquí en Ecuador se está discutiendo porque no se está proyectando el regreso. No, porque hubo la nueva cepa que vino. Imagínense, ¿por qué llegó una nueva variación del virus? Porque un ecuatoriano, muy ecuatoriano de paso, porque no es de nosotros, cuidado ahí, es un ecuatoriano que se fue a Londres y él vino de Londres y trajo el virus, sin saber que lo traía, así como pasó con la chica, el caso que llegó de España. Entonces, ¿qué ocurre? Por falta de conciencia, joven. Pero volviendo al caso, me gusta mucho eso que tú dices, Soto, porque además de que están los derechos ya allí, que tenemos que pelear por nuestros derechos, si no peleamos nosotros, ¿quién más? Hay otro aspecto allí importante, jóvenes, que es precisamente que ya Ecuador está viendo, ¿verdad?, en este problema del teletrabajo, ver cómo hacer la reducción de esas horas, porque no es lo mismo, jóvenes, estar en un ambiente físico las 8 horas, 12 horas, 20 horas que uno le toque trabajar, que en un teletrabajo. Nunca será igual, jóvenes. Es más demandante, lógicamente, el teletrabajo. Bueno, entonces, ¿cómo cuidar nuestra salud mental? Bueno, mi recomendación para cerrar rápidamente, porque estoy viendo el reloj, el teléfono es por eso, es justamente mantener relaciones saludables, pero también relaciones sexuales, porque el problema es que la gente no lo cree, y ya Cristian va a presentar ese caso, no me lo pierdo por nada de este mundo. En la relación sexual nosotros nos frustramos mucho, llámese por una relación frustrante no apetitosamente saludable, o por una relación saludable, de alguna forma, si de por A por B, y sobre todo nosotras las mujeres, se lo digo abiertamente. ¿Por qué? Porque nosotros las mujeres no nos atrevemos a expresar, ¿no? Aunque seamos una super chica, a nosotros nos da pena, porque el hombre siempre piensa, ay, ¿esta por qué es tan experta? Ay, ¿por qué no es tan experta? Si eres muy experta es porque eres experta, y si no eres experta también te lo cuestiono. Entonces así se lo dejo. Ese es un chiste mal echado. Entonces, bueno, lo otro es mantener organizadas nuestras rutinas y actividades. Eso también es importante, jóvenes. Una persona desordenada, a lo mejor
está dentro de su zona de confort. Pero uno, lo decía Juan Carlos, él no puede trabajar si no tiene una matriz allí de una planificación. Lógicamente, a mí me encantó cuando lo dijo así en el foro. ¿Por qué, jóvenes? Porque si nosotros nos paramos de lunes a lunes, nunca tenemos una organización de lo que debemos hacer, allí estamos ya perdiendo, nos estresamos más, jóvenes. Lo otro es evitar el aislamiento. Mientras más distanciamiento tenemos, menos socialización hacemos, más frustrados nos vamos a sentir. Eso también se lo garantizo. Lo otro es, aquí, ¿verdad? Es distinguir, por supuesto, permítame ver que no me dejas ver, distinguir y hablar sobre nuestras emociones. Mire, una cosa que es interesante en el mundo de las ideas es expresar todo lo que sentimos. Pero jóvenes, expresar lo que sentimos en el momento oportuno, sobre todo eso va para las mujeres, las que tienen maridito, que nos gusta mantener el chalalay 24 horas, 30 horas y 6 meses después. Jóvenes, en el momento, ocurrió el hecho, en el momento, después que tiene mente calmada, y después de la mente calmada puede ser al siguiente día, pero no a la semana, pues ya perdió vigencia ese problema. Lo otro es las emociones, jóvenes, ser asertivo. Yo aquí les diría, en la resolución de conflictos es atacar el problema, no la víctima, no la persona, porque a veces atacamos a la persona y no el problema. En la resolución de conflictos se ataca el problema, más no la persona. Mantener nuestras emociones educadas no es fácil. Bombillo rojo, jóvenes, recuerden, cuando estemos alterados, bombillo rojo. Lo otro es dormir, jóvenes. No hay una cosa que altere más nuestras emociones que el estar en un mal trasnocho, es decir, cuando alteramos nuestro patrón de sueño. El dormir también es importante, pero no es que se va a pasar la vida durmiendo. Hay gente que duerme hasta las 10 de la mañana, tampoco es correcto. La alimentación adecuada, jóvenes, es importante, ¿verdad? Tratar de hacer cambios pequeños, pero saludables. Yo por lo menos ahorita estoy tratando de hacerlo porque yo sí somatizo mucho el gluten, y eso de verdad, ya yo no sé ni qué comer, con eso les digo todo. Tener un espacio también, jóvenes, de relajación, relajarnos. ¿Y qué mejor relajarnos con alguien que nos guste, ¿verdad? Con alguien que nos haga reír, con alguien optimista, positiva, de actitud positiva. Si usted anda con alguien que es un resentido, con una persona con emociones negativas, con actitud negativa, ¿qué cree que usted va a pasar? Va a pasar a hacer lo mismo. Somos espejos del otro. Buscar un hobby que nos relaje, cualquier cosa que nos haga relajar, desde sexo para arriba. Y lo otro es hacer ejercicio tanto físico como sexual. Y yo les hablo del sexo porque ustedes son jóvenes, activar ese ejercicio sexual. Decía un congresista mexicano, yo fui hace muchos años a ese congreso, decía, el sexo es como el apetito. Mientras más apetito usted tiene, más come y se le desarrolla más el apetito. Así es esa paradoja del sexo. Bueno, jóvenes, son en este momento... Esa es la introducción, imagínense ustedes, de 4:30 de la tarde para darle la oportunidad, por supuesto, a los invitados especiales que les quedan 30 minutos para que puedan hacerlo. Les quedan 37 minutos. ¿Alguna pregunta mientras ellos se van preparando? Y, profe, como evaluadores, ¿qué aspectos nomás tomamos de la exposición, tomamos en cuenta? Así como la evaluaron ustedes en la clase anterior, Elizabeth, ¿verdad? Simplemente usted observa, es una evaluación propositiva, no buscándole las 4 paticas al gato, no, las 5, no, tiene 4, entonces no le busquen las 5, entonces evalúe generosamente, es decir, para crecer, simplemente. Bueno, vamos entonces, listo. Las conclusiones, Rodríguez, Edward, Soto, Jacqueline y Soria, estén pendientes para que cierren. Jóvenes, traten de en media hora hacer todo. Necesitamos que estas clases de psicología sean de 4 horas, de verdad, yo creo. Ya. Compañeros, profe, buenas tardes. ¿Me confirman si me escuchan, por favor? Sí, se le ve también la presentación. Ya. Esta tarde vamos a exponer mi compañero Juan Carlos Pérez, Cristina Sequeira y mi persona María Simen. Les vamos a hablar acerca de salud mental. Ya, en este caso yo les voy a hablar acerca de la definición de salud mental desde la perspectiva y la psicología humanista existencial. Y para hablar del concepto de salud mental es importante hacer referencia primero al concepto de salud propiamente dicha, que etimológicamente viene del latín salus, entendida como el estado en que el ser orgánico ejerce normalmente todas sus funciones. Esto lo dice Davini Guelón de Saluzzi. Entonces,
También nos dice que en psicología, cuando hablamos de salud mental, entendemos como un estado relativamente perdurable en el cual la persona se encuentra bien adaptada y siente también mucho gusto por la vida. Está logrando también su autorrealización. Es un estado positivo y no la mera ausencia de un trastorno mental. También se considera un estado normal del individuo. Ya. También nos dice que, como ya les mencioné anteriormente, y la profe también nos mencionó, que no solamente es la ausencia de enfermedades, sino un resultante de un complejo proceso donde interactúan factores también biológicos, económicos, sociales, políticos y ambientales. Aquí es el desarrollo pleno de demostrar nuestras capacidades y también potencialidades humanas, entendiendo al hombre como un ser social e individual. Ya. La OMS también nos da una definición en donde nos dice que la salud mental es un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o enfermedades. Para eso, también en la guía de la OMS nos dice que los servicios de salud mental y atención psiquiátrica del sistema sanitario cubrirán, asimismo, en coordinación con los servicios sociales, los aspectos de prevención primaria y la atención a los problemas psicosociales. Esto lo hacen mediante actividades que es evaluación, identificación y un seguimiento y control. También tenemos una definición del Ministerio de Salud Pública que nos indica que es un estado de bienestar en el cual el individuo puede afrontar las dificultades normales de la vida. También es consciente de sus propias capacidades. Es capaz de hacer una contribución a su comunidad o a su entorno social y puede trabajar de forma productiva. En este caso vamos a hacer una pequeña dinámica para que no nos cansemos mucho de la intervención y también podamos nosotros indicar una actividad que nos ayude a mejorar nuestra salud mental. Para eso yo les había pedido que tengamos una hojita de papel bond y un marcador. ¿Sí tienen todos? Sí. Ya. Entonces, nosotros les voy a indicar, ¿ya? Vamos a poner la hoja de papel bond sobre nuestra cabecita. Todos. Y luego vamos a indicar uno por uno para poder observar todos cómo les sale su dibujito. Y nos vamos a dibujar a nosotros mismos, ¿sí? Sin ver, solo con nuestro, vamos a guiarnos como nosotros lo creamos conveniente. Vamos a dibujar nuestra cabecita, nuestro cuerpo, como nosotros somos, ¿sí? Entonces, empecemos dibujándonos en toda la hoja. Luego vamos a indicar el dibujo, ¿no? Encima de la cabeza. Encima de la cabeza, de esta manera. Y vamos a dibujar. Obviamente el dibujo no tiene que ser tan perfecto. ¿Cómo nos guiemos? Me avisan cuando ya lo hayan logrado. Ya. Ya, entonces vamos a indicar ¡Salí chueca! Bueno, mi dibujo salió de esta manera. ¿Sí lo ven? Oye, qué bueno. Entonces, en esta hojita nosotros vamos a poner una actividad que nos ayude a mejorar nuestra salud mental. A ver, vamos a poner. Ya, entonces vamos a indicar uno por uno cómo están sus dibujitos. Ya, por el tiempo, vamos, creo que a ver unos 3 a 4 dibujitos, porque no vamos a alcanzar, creo, de todos. Ya, yo creo que Andrade, Elizabeth, ¿nos ayudas con tu dibujito? A ver, ¿cómo te salió? Ya, ok. Bueno, sí me salió bastante bien. Aquí es la cabeza, los brazos, el cuerpo, la falda, mis piernas, el piso. De ahí traté de hacerle, hice con lápiz mis ojos y luego subrayé,
le redondeé, digamos, le encerré mi cabeza y ya me salió abajo y mis manos pobres salieron abajo porque no sabía dónde había puesto. Así que así es. ¿Qué actividad tú incrementarías en tu vida para mejorar tu salud mental? Perdón, ¿me repites la pregunta? Ya, ¿qué alternativa, estrategia utilizarías tú para mejorar tu salud mental? Algo que ya no lo has hecho, no lo has realizado y quisieras hacerlo y crees que aportaría a tu salud mental. Ya, referente a lo que has explicado o al dibujo, no. Algo que hemos explicado acerca de tu salud mental, por ejemplo. Ya, ok, entonces, bueno, yo haría más ejercicio, porque eso como que lo he dejado de lado y también hacer un plan de vida, organizar más mis rutinas, toda esa parte. Sí, con el COVID como que se trastornó bastante la parte de salud mental y salud física. Ajá, por lo que estamos, supóngase yo estoy encerrada, entonces, y como todos estamos encerrados, entonces sí nos toca hacer un plan de vida y volver a coger como el ritmo, ¿no? En la parte física, actividades físicas. Ya, ahora la última participante que sería Belén. Vamos a ver. Yo quiero. Ya, ¿qué? Está bien. Aquí estoy yo. Este es mi cabello. ¿Dónde está? Este es mi cabecito. Estos son mis churros que no tengo, pero este es mi cabello. Este es mi cuerpo y mis pies. Miren cómo me salió de chuecos. Arriba, casi de la cintura para abajo, se salieron mis piernas y mis piececitos de ahí. ¿Ya? Ya. Ahora, ¿qué harías para mejorar tu salud mental? Bueno, ser un poco más paciente con todos los cambios que tenemos en base a las situaciones que es de conocimiento general. Pacientes en quizás encontrar una mejor oferta de trabajo o simplemente trabajo, con los cambios ser más adaptable, cosas así. Paciencia nada más. Bueno, esta dinámica, profe, compañeros, más que todo es para, primero, ver si nos conocemos bien y si logramos plasmarnos en una hojita. Fue muy difícil, lo lograron, pero también es para que nos acordemos de las cositas que nosotros queremos aportar a nuestra vida para tener una mejor salud mental y que no nos olvidemos, porque muchas veces con todo este estrés dejamos desapercibidos esas pequeñas actividades que nos ayudarían a mejorar. Espero les haya gustado y a continuación ya sigue mi compañero con más de la temática. Buenas tardes con todos. Yo les voy a hablar de los componentes de la salud mental. Ya. A ver, el diagnóstico de la salud mental, en su mayoría el diagnóstico de las enfermedades mentales es netamente clínico, es decir, que no existen exámenes de laboratorio ni de imágenes que nos permitan diagnosticar las enfermedades o los trastornos mentales. Existe una comorbilidad entre las enfermedades mentales y físicas, es decir, que hay enfermedades físicas que pueden desencadenar enfermedades mentales, tales como los problemas endocrinológicos, cardiopatías, inmunológicos y los problemas neurológicos. Existen factores asociados al incremento de las enfermedades mentales. Estos son los biológicos, que se dividen en dos, que son los genéticos y los ambientales. Ahí les puse un cuadrito que estaba en la presentación de la profe, donde son resultados de los trastornos mentales más propensos a ser transmitidos vía genética. Están la demencia, la esquizofrenia, la depresión, el autismo y el trastorno por déficit de atención. Sin embargo, a pesar de la evidencia experimental, apunta a la indudable relación entre los factores genéticos con las enfermedades mentales. Sin embargo, se ha determinado que las enfermedades mentales tienen causas poligenéticas y multifactoriales. Es decir, que no porque mi hermano tenga esquizofrenia yo lo voy a tener, sino que existen varios temas y factores que pueden desencadenar en mí esto. Pueden ser ambientales, de crianza o de cualquier otro factor que pueda desencadenarme ese tipo de enfermedad. Los factores biológicos ambientales. A pesar de que se considera el factor genético como principal causa dentro de los factores biológicos, los factores ambientales pueden determinar un mayor riesgo para padecer trastornos mentales, desde el embarazo, la desnutrición prenatal, incompatibilidad sanguínea, traumas en el embarazo, el parto, el nacimiento, son considerados algunos de los factores biológicos ambientales que influyen en el desarrollo de las enfermedades mentales, como les expliqué anteriormente. Se dice que desde el embarazo, si el embarazo tuvo algún trauma, la mamá, el feto sufrió algún tipo de estrés dentro, puede desencadenar algún trastorno mental en al crecimiento. Igual, en lo que es la desnutrición y todo ese tipo de factores sociales y factores biológicos ambientales influyen en el aparecimiento de las enfermedades mentales. Los factores psicosociales.
Se ha demostrado la relación entre la exposición a factores psicosociales y la salud en general. Esto tiene su origen en la agresión hacia el individuo provocada por la inseguridad y tensión que se produce en el contexto físico y social. Este proceso daña la convivencia humana, propicia la aparición y mantenimiento de diversos fenómenos sociales como la pobreza, la violencia urbana, la violencia intrafamiliar, la presión en el lugar del trabajo, la inseguridad al no tener empleo, el bajo apoyo social, las conductas adictivas, la desintegración familiar, los niños en situación de calle, la explotación sexual y el abuso físico de menores, entre otros, así como el incremento de los problemas epidemiológicos del subdesarrollo como la desnutrición e infecciones que se mezclan con las enfermedades originalmente propias del primer mundo. Es decir, todos estos factores van a influir en el aumento de enfermedades mentales. O sea, la desnutrición, la violencia intrafamiliar es una de las causas más fuertes para el aparecimiento de enfermedades mentales, la falta de atención en la niñez, la pobreza, el criarles en un entorno inseguro, la falta de estabilidad social, influye en el aparecimiento de enfermedades mentales. Aquí tenemos un cuadrito donde están los factores protectores que influyen favorablemente en la salud mental de los individuos, especialmente en los niños. Aquí tenemos los factores que podrían prevenir, de cierta forma, el aparecimiento de enfermedades mentales en la adolescencia, especialmente en los niños, ¿no? Que hablamos de las situaciones individuales, familiares, escolares, sociales, que serían idóneos para contribuir en un proceso de salud mental. Les dejo ahí un videito de la salud mental que nos explica más o menos las áreas que comprenden la salud mental individual. No se escucha. Según Jung, nos dicen que la salud mental supone un dominio de las áreas de la vida relacionadas con el amor, la felicidad, el trabajo, incluyendo los juegos. Él mismo menciona 7 componentes de la salud mental. El primero es el autodominio, el cual hace referencia a que la persona demuestra autonomía, un sentimiento de separación independiente y un crecimiento de las normas y de los valores. El segundo componente de la salud mental es la orientación al crecimiento. En esta la persona es capaz de salir de su zona de confort e ir hacia la autorrealización y maximizar sus capacidades. El tercer componente de la salud mental hace referencia a la tolerancia a la frustración. En esta la persona es capaz de enfrentar de manera eficaz las situaciones de la vida. El cuarto componente de la salud mental hace referencia a la autoestima, la cual se constituye a través del autoconocimiento y una concientización de sus capacidades, talentos y limitaciones. El quinto componente es el dominio del entorno, el cual la persona es capaz, eficaz, competente y creativa a la hora de relacionarse con su entorno e influir en él. El sexto componente de la salud mental hace referencia a la orientación de la realidad, el cual la persona es capaz de distinguir entre los hechos y las fantasías, entre los sueños y la realidad, y actuar según a esto. El séptimo y último componente es el tratamiento individualizado del estrés. En este la persona es capaz de afrontar el estrés normal de la vida, afrontar los fracasos sin autoculparse. Habitualmente estas personas enfrentan situaciones de crisis sin ayuda de otros. Listo, ahora continuamos con Juan, la siguiente parte. Ok, buenas tardes, profe, buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar la exposición. Yo les voy a hablar un poco a ustedes de lo que se trata la prevención. Vamos a empezar con la prevención en el campo de la medicina, ya que esto viene dado a nosotros, que estamos estudiando psicología desde un punto de vista médico, más que nada. Esto se aplica en hospitales, al momento en que los doctores realizan sus pronósticos, etcétera, y los psicólogos hemos sabido apropiar esto para utilizarlo en lo que es el tratamiento de enfermedades psicológicas, no solamente físicas. Listo, la prevención de enfermedades en la salud humana es el conjunto de medidas necesarias para evitar el desarrollo o progreso de enfermedades. Esto es lo que nosotros entendemos por prevención, ¿verdad? Como sabe decir el dicho común, es mejor prevenir que lamentar. Entonces, lo que nosotros entendemos rápidamente con prevención es que antes de que nos dé, es mejor hacer ciertas situaciones que eviten llegar al punto en el que necesitemos asistencia. ¿Sí? En el campo médico tenemos que hacer la distinción que tenemos 4 tipos de prevenciones, lo que es la prevención primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. A continuación yo les voy a explicar cada una de estas. Ya. Vamos a empezar con la prevención primaria. Esta prevención es básicamente la que entendemos nosotros, que se da antes de que aparezca una determinada enfermedad. ¿Sí? Entonces, cuando la persona está sana,
y no muestra ningún síntoma ni tiene la enfermedad, ¿verdad? Son un conjunto de actividades para eso. Unos de los tres más grandes son la promoción de la salud, que entendemos por esto son campañas de la salud, por lo general las hace el gobierno o instituciones para evitar ciertos problemas, ¿no es cierto? Yo tengo aquí el ejemplo, las campañas antitabaco, o las personas que fuman sabrán que en las cajas de tabaco siempre hay unas fotos bien feas, ¿no? El punto es evitar, ¿no? Prevenir que la gente fume, o al menos disminuir para que no se den luego problemas con el cáncer. Ahora un poco más actual en la situación en la que vivimos ahora del coronavirus, la prevención sería todo esto de los 6 metros de distancia, el distanciamiento social, la mascarilla, etcétera, para evitar el contagio, ¿no es cierto? El segundo punto tengo la protección específica de la salud. Como ejemplo tengo aquí la sanidad ambiental y la higiene alimentaria. ¿Sí? Son actividades de promoción y de protección de salud igualmente, que no ejecuta directamente el profesional médico, sino, ¿cómo diríamos? Hay una diferencia, ¿no es cierto? Entonces hay prevención en la que hace el gobierno como ente, y hay prevención que hace los entes institutivos médicos para prevenir. Y tenemos la última, que es quimioprofilaxis, que es básicamente la administración de fármacos como vacunas, diferentes tipos de drogas para evitar la enfermedad, ¿no es cierto? Igual, volviendo al ejemplo del coronavirus, tenemos la vacuna. Este sería un ejemplo de prevención primaria de quimioprofilaxis, que es para evitar que nos dé la enfermedad. Bueno, no que nos dé, pero sino que no nos haga tan mal. Bueno. Aquí tenemos, un poco regresando a lo que es el campo de la psicología, lo que es la escala de salud general GHQ. Este de aquí fue desarrollada por Goldberg y es básicamente un complejo de 60 preguntas, las cuales han sido reducidas a GHQ 18 y GHQ 12. Esta fotito de aquí es del GHQ 12, que son 12 preguntas bien básicas y bien, como decimos, abiertas para determinar si es que hay algún tipo de cribado, ¿sí? ¿Qué quiere decir cribado? Esto implica la detección previa de una enfermedad, ¿no es cierto? Inicialmente, como dice ahí, se utilizó en contextos como la atención primaria, pero también en la población general. Entonces ha sido utilizado por psicólogos y por personas normales. Como dice ahí, la versión original incluía 60 ítems y posteriormente ahora estamos en la GHQ 12, que utilizan únicamente 12. Debido a su brevedad y por las características psicométricas, es considerado uno de los mejores instrumentos de cribado y el más validado en el mundo. Entonces, por lo general, cuando ustedes piensan en prevención en psicología, vamos a pensar en este de aquí. Listo. Eso en cuanto a prevención primaria. En prevención secundaria, o denominado también en inglés screening, es el diagnóstico precoz, ¿no es cierto? Cuando detectamos una enfermedad en una población que es asintomática, ¿no es cierto? Entonces, por lo general, digamos, esto se puede detectar en la psicología, en lo que es la esquizofrenia, en otros tipos de síndromes así, antes de que la sintomatología avance. ¿Sí? Ese es el punto, antes de que se presente una sintomatología. Pero la persona aquí ya tiene la enfermedad. Pero igual es considerado prevención. Por eso hay que hacer la distinción de que no únicamente prevención significa que previene, sino que por eso está dividida. La primaria es la que decíamos, que es mejor prevenir que lamentar. Seguido de esto viene la prevención terciaria. Esta prevención ya es cuando tú tienes la enfermedad y presentas síntomas de la enfermedad. Entonces, si es que yo tengo depresión y presento síntomas de depresión, como aislamiento social o campos en la composición química del cerebro, este de aquí ya es básicamente el tratamiento. Se da el restablecimiento de la salud una vez aparecida la enfermedad. Sí, se aplica, en este de aquí siempre se aplica un tratamiento para tratar de curar o disminuir los síntomas que sufre el paciente. Y finalmente tenemos la prevención cuaternaria, que básicamente esta de aquí nos dice que se da para tratar de evitar que las personas, que los doctores especialmente den un sobreexceso de tratamiento a las personas que ya han pasado por ciertos tratamientos previos. ¿Sí? Es básicamente evitar el sobretratamiento, la prevención cuaternaria, no es muy grande. Aquí tenemos una tablita en donde se ve se explica un poquito más esto de aquí. Tenemos aquí la prevención. Podemos ver aquí, esta es la visión del paciente, ¿verdad? Nosotros vamos al médico por lo general cuando ya nos enfermamos, ¿sí? Cuando la enfermedad está ausente, nosotros no vamos al médico, ¿verdad? Por lo general, aquí es donde pasa la prevención primaria, ¿sí? Donde se trata de evitar que se nos dé la enfermedad, ¿verdad? Me vacuno, me pongo la mascarilla, no fumo, salgo a hacer ejercicio, como saludablemente, ¿verdad? Para evitar la enfermedad. Entonces aquí la enfermedad está ausente en el paciente y está ausente el médico, o sea, te dice no tienes enfermedad. La prevención secundaria, que sería cuando la enfermedad está ausente, perdón, cuando el paciente no siente la sintomatología, pero la enfermedad ya está presente. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, en casos como el VIH y SIDA o el cáncer, en donde la enfermedad está subyacente, es importante la prevención secundaria. Y tenemos luego la prevención terciaria, cuando ya estás enfermo y presentas sintomatología. Básicamente aquí el médico y tú vamos a dar cuenta que estás enfermo y se da el tratamiento. Y la cuaternaria es cuando la enfermedad sigue presente, pero el enfermar está presente, pero la enfermedad está ausente, ¿no? Entonces esto es para evitar como les había mencionado, el sobretratamiento.
Ya, eso sería todo por nuestra parte. Si es que alguien tiene alguna pregunta, este fue el momento en que nos diga. Y si no, gracias por su atención. Bueno, jóvenes, evaluadores, Elizabeth, Nasimba y María Camila, comenten. Profe, me pareció muy concreto y fructífera la exposición de los tres compañeros. Tocaron el tema principal, que es la prevención, sintomatologías, y también me parece muy curioso y muy también a la vez preocupante que comentaron que la enfermedad mental puede ser que un 90% siempre sea descubierta por un caso clínico, cuando no es así, cuando pienso que cada uno como seres humanos tenemos siempre nuestros problemas económicos, sociales, laborales, y siempre vamos a tener algo que tenga que ver con la salud mental. Me gustó mucho el ejercicio, el video, todo muy completo, y los felicito, compañeros. ¿Y tu dibujo? ¿Qué te pareció tu dibujo? ¿Qué viste allí? Muéstralo, a ver. No, me quedó súper mal. Es en mis pies y los ojos y la nariz me quedaron casi en el tronco. Creo que se me movió la hoja o algo y me quedó muy torcido. Excelente, muy bien. Ok, evaluadores, Elizabeth. A mí me pareció muy bien, comenzando por Mariuximena Tobar, que hizo su dinámica, hizo muy buena la explicación, muy bien trabajado las diapositivas. Después fue la segunda Secaira, María Cristina Secaira, también muy bien con su exposición. El video también estuvo muy chévere, ojalá nos pueda pasar por el grupo para poderlo revisar más detenidamente, porque siempre es importante estar saludables y poder transmitir eso. Y también lo de Juan Carlos con sus datos y toda la parte también científica, sus diapositivas. Todo estuvo muy bien. Felicitaciones. Excelente, Elizabeth, muy buena. Nasimba. Lo mismo, profe, me pareció bastante muy bien, un excelente trabajo, una excelente organización. Me llamó mucho la parte que explicó el compañero Juan Carlos sobre la visión del paciente y la visión del médico, que es prácticamente lo que nosotros hacemos, ¿verdad? También en el video que nombró que para tener una buena salud mental es importante, bueno, influye lo que es el amor, la felicidad, el trabajo. Bastante bien, profe. Qué bueno, gracias mis estimadas evaluadoras. Ahora vamos con los chicos de conclusiones. Rodríguez, Edward, Soto, Jacqueline y Soria. ¿Cuáles serían sus conclusiones? Empiece yo. Sí, Soria. Ya, bueno, en conclusión, la salud no es solamente la ausencia de enfermedades, sino es el resultado de un complejo proceso de interacción, factores biológicos, económicos y sociales. También estamos en el estado de bienestar, en el cual es el individuo puede afrontar las dificultades de la vida, puede trabajar, puede de forma productiva, es consciente de sus propias capacidades. También tenemos los componentes de la salud mental. Eso me llamó mucho la atención, como es el autoestima, el dominio del entorno, la orientación a la realidad, los manejos del estrés. Y por último, la prevención de enfermedades. En la salud humana es el conjunto de medidas necesarias. Es la primaria, la secundaria, la terciaria y la cuaternaria, como nos explicaba nuestro compañero. Excelente, Soria. Muy buena conclusión. Ok, vamos con mi Jacqueline Soto, presidenta. Estamos terminando, quedan 8 minutos. Puedes tomarte los 3 minutos si quieres. Jacqueline. Bueno, la salud mental a raíz, bueno, de todo en sí, implica en todo lo que es el ser humano, pues no solo es estar bien, como dice salud, yo tengo salud, no me duele esto, no me duele esto, que la salud mental influye en todo nuestro estado anímico, en la sociedad y cómo nos podemos desarrollar si tenemos nosotros algún problema y si tenemos también incluso la capacidad de nosotros mismos poderlo resolver. No necesitamos en muchos casos una terapia o ir a un psicólogo como para poder nosotros fortalecernos o salir de alguna depresión o algún nosotros tengamos. Ahora por ahora pues nos encontramos en una pandemia, estados de situación económica, familiares, distancia, que nos afectan en sí a nuestro bienestar. Tener esa capacidad de poderlos solventar y resolverlos es muy bueno y con eso pues tendríamos una Se le fue el volumen, pero no importa. Gracias, profe, bastante. Ok, excelente. Se te ha ido el sonido. Ahí tal vez ya. Sí. Sí. Edward, Rodríguez, Edward.
Se le va a Jacqueline. Conclusión, Edward. Con razón lo de la salud, que como decía la ausencia de enfermedad, hay muchas otras causas o consecuencias que puede determinar. Igualmente, todo lo que se pasa por el distanciamiento, el estado anímico de cada persona, el cómo la interacción entre una persona u otra, ya sea en lo personal o profesional dentro de un trabajo, y cómo se puede sobreponer todo el estrés y toda la enfermedad, por así decirlo, por encima del bienestar anímico de cada persona, y cómo cada persona maneja su propio estrés o su realidad o el modo de vida en el que ¿También se le fue el sonido? Creo que es la red, profe, que está maluca. ¿Ah? Creo que es la red que está maluca. Vaya. Bueno, jóvenes, fíjense lo siguiente. Para finalizar, recordemos lo aprendido en 4 minutos que nos quedan. Bueno, fíjense, jóvenes, hoy es un tema sumamente sencillo para entender, no es tan extenso, sin embargo, fíjense todo lo interesante que podemos aprender con la salud, ¿verdad? Observando la exposición de Mena, de Secaira, que por cierto, Secaira, qué bueno, ya te sirve la cámara, ¿verdad? Y te pude conocer. Entonces, excelente posición de Mena Mariuxi, Secaira Vaca y por supuesto de Juan Carlos. Entonces, fíjense, me gustó mucho su exposición. ¿Y qué aprendimos hoy, además de lo que hemos hablado? Bueno, Juan Carlos por allá habló, ¿verdad?, sobre los niveles de prevención que hay. Y eso es así, jóvenes. Justamente la Organización Mundial de la Salud estableció 4 niveles de atención. Y el primer nivel, el más importante, es justamente el nivel primario. ¿Por qué? Porque en el nivel primario es allí donde se da todo lo que tiene que ver con la promoción de la salud. Y la promoción de la salud es prevenir antes que curar. Ese es el eslogan de la Organización Mundial de la Salud. Es decir, prevenir antes que curar. Y el prevenir es para evitar justamente los incrementos del índice de las enfermedades, ya sean infectocontagiosas o aquellas enfermedades que son patológicas. Por supuesto, también hablaron de la secundaria, terciaria y cuaternaria, pero ya esa, cuando pasamos al nivel secundario, terciario y el cuarto, eso implica que ya es un nivel de atención curativo, es decir, ya la persona padece la enfermedad y de una u otra manera es un sector, una institución de enlace, es decir, ya es curativo, ya no es preventivo. Simplemente que dentro de esos niveles también se da algunos, vamos a llamarlo así, algunos niveles de atención buscando siempre a la prevención. Pero el nivel que está encargado de prevenir antes que curar es justamente la atención primaria, a través de la promoción de la salud. Otro aspecto interesante que tocaron ellos allí, ¿verdad?, en estos 2 minutos que me quedan, por supuesto, son los factores que desencadenan de una u otra forma o alteran la salud mental. Muy bien explicado, de verdad, el video corto, pero súper bueno. Y allí es uno de los aspectos que ya yo les diría, jóvenes, es el manejo de la tolerancia hacia la frustración. En esa tolerancia hacia la frustración, la autoestima, el dominio del entorno, el manejo de las condiciones del estrés y, por supuesto, todo lo que tenga que ver con esos factores externos. Pero recuerden que también los factores internos, como son los pensamientos. Recuerden, cuando nosotros tenemos ese pensamiento, esa mente enfocada en una situación problemática, lógicamente vamos a terminar enfermándonos porque nos va a alterar nuestra salud mental. También me encantó muchísimo, ¿verdad?, todo ese dibujo, me encantó cómo hacerlo, porque de verdad la felicito, aquellos como Elizabeth y las otras chicas que mostraron su dibujo, de cómo lo dibujaron encima de la cabeza. Entonces, interesante. Y lógicamente, jóvenes, me encantó todo lo que tiene que ver, como lo habló Secaira Vaca, que hablaba, ¿verdad?, el factor biológico, factor psicosocial y, por supuesto, todo lo que ustedes ya aprendieron. Los otros jóvenes que les diría, ¿verdad?,
Es lo que dijo Mena Mariucci. Además del dibujo que aplicó, también ella dijo cómo mejorar, ¿verdad?, nuestra salud mental. Entonces creo que, bueno, ya nosotros conocemos bastante sobre lo que ha sido realmente, jóvenes, las estrategias que debemos aplicar. Y para estar realmente enfocado en una salud mental, tenemos que tener la mente calmada. Por allí comienza todo. Pero no solamente la mente, porque nosotros no somos solo procesos cognitivos, sino también tener en autocontrol las emociones, porque para somatizar una enfermedad empieza primero por las emociones. Si nosotros tenemos el equilibrio de las emociones, entonces vamos a tener el equilibrio mente, cuerpo y alma. Cuando estamos conectados, orquestados, mente, cuerpo y alma, todos vamos a estar en una sintonía hacia la salud mental. Eso es lo que yo agregaría. Por lo demás, jóvenes, no sé, ya son las 5 de la tarde, llegó de verdad el momento de despedirnos. Entonces sé que estas son 2 horas. Yo quisiera que nuestro jefe, Joandre, nos pusiera 4 horas de fundamento de la especialidad psicología, porque estos son temas que de verdad uno quiere abordar mucho, pero sin embargo, queda siempre cosas interesantes que aprender. Recuerda que todos los días cada uno de nosotros aprende algo nuevo. Abrirse a eso es importante. Y lo más importante para tener salud mental es tener actitud mental, pero mental hacia salir de la zona de confort en un reaprender, aprender haciendo. Bueno, jóvenes, si no tienen ninguna pregunta que hacer, ¿verdad? Estirémonos un poquito para tener salud mental, porque yo sé que él, decía Elizabeth también, ¿no?, que hay que hacer ejercicio. Activémonos con un ejercicio, ¿verdad? Estiremos nuestros brazos, estiremos nuestro cuello, estiremos nuestra cadera, nuestras piernas, estirémonos un poquito, jóvenes. Les deseo que en este fin de semana, pues, relájense totalmente para tener salud física, mental, espiritual, y que la energía de la expansión, de la prosperidad, y por supuesto del crecimiento y de la abundancia nos acompañen siempre. Recuerden, para la Universidad Israel, tu futuro nos inspira. Nos vemos en el próximo encuentro. Chao, profe. Chao, profe. Chao, Gracias, profe. Hasta luego. Chao. Chao, profe.